Les pido por favor que me acompañen con sus Biblias a Santiago. Vamos a estudiar en esta mañana Santiago capítulo 4. Solamente vamos a ver los versículos 11 al 12. El texto que vamos a leer, que vamos a tratar en esta mañana, trata sobre un pecado que no nos parece lo suficientemente grave, que nos parece hasta a veces inofensivo, pero Santiago lo presenta con suma gravedad. Dice así, la palabra de Dios dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago trata sobre el pecado de la murmuración. Cuando me acerqué a la iglesia por primera vez, tenía 13 años, la edad de mi hijo, y nadie en mi familia iba a la iglesia en ese entonces. Así que no estaba familiarizado para nada con el vocabulario evangélico. Nosotros usamos palabras que son comunes, que nosotros entendemos en el significado, pero las personas que no tienen contacto con la palabra de Dios no las entienden como las entendemos nosotros. Es algo totalmente lógico. Y recuerdo estar en la iglesia y que el pastor con mucha vehemencia, ¿vieron cómo hablamos los que enseñamos cuando queremos convencerles? Hablaba sobre la murmuración, sobre que estaba mal murmurar, que no había que murmurar, y repetía una y otra vez. Y yo escuchaba sentado y decía, ¿qué tiene de malo hablar en voz baja? ¿Qué hay de malo en hablar de voz baja? Y veía que la gente a veces, sobre todo en los matrimonios, algún comentario que le hacía otro, y yo decía, mirá, y hablan todos, no le importa a nadie lo que dice el pastor, todos hablan en voz baja, no pasa nada. Bueno, claro, es que yo no comprendía el significado más general a veces de la palabra murmuración, que es hablar en voz baja. Pero no solamente significa hablar en voz baja, sino que claramente murmurar también significa hablar mal de otros, criticar. Incluye el rumor, el chusmerío, la habladuría. Un pastor describe la actitud de los creyentes hacia el pecado de la murmuración como totalmente despreocupada. En nuestra cultura evangélica parece que no lo vemos como algo grave, no es algo que nos importe mucho corregir en nuestra vida. Y en parte la cultura de este mundo que nos rodea también así ve a la murmuración. Claramente no lo van a ver como un pecado, pero es interesante cómo los psicólogos, como aquellos que trabajan con la sociología y la lengua, cómo nos comunicamos entre nosotros, ven a la murmuración como una parte normal de la sociabilización, del trato entre las personas. Una sociolingüista que se llama Jennifer Coates describe la murmuración de la siguiente manera: como el proceso básico de la psicología social diaria que provee a las personas de información esencial y necesaria para que, de acuerdo a su capacidad, puedan lidiar con el mundo social, resolver problemas y tratar con las personas que le rodean. Esto es totalmente falso, no solamente en su sentencia general, sino en cada una de las cosas que describe. La murmuración es pecado, no es necesaria, es totalmente innecesaria. En lugar de resolver problemas, lo que hace es producirlos, es generarlos. Daña las relaciones con las personas. No hay manera que resolvamos las relaciones con las personas de esta forma. Y aunque nos parece algo inofensivo, aunque nos parece algo que de vez en cuando se nos escapa y no es tan serio, es un asunto grave. Y la Biblia lo presenta de esa manera, y es algo que no deberíamos ignorar en nuestras vidas. Si quisiéramos ver en las Escrituras, y es lo que les propongo hacer ahora, ¿cuándo fue la primera vez que se presentó el pecado de la murmuración? ¿Cuándo les parece que fue?
¿Cuándo fue que sucedió la primera murmuración? Claramente, en Génesis es donde están los comienzos. Ustedes recuerdan la caída del hombre en Génesis capítulo 3. La primera murmuración es llevada a cabo por Satanás mismo. En el versículo 1, Satanás tergiversa las palabras de Dios y le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La idea es: no comáis de ningún árbol del huerto. Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Satanás está difamando a Dios con estas palabras de una forma muy entre líneas, sugiriendo que Dios no es tan bueno, ya que Dios no les permite disfrutar absolutamente de nada de lo que Él creó. Eva corrige a Satanás. ¿Recuerdan? Eva le dice: no, eso, Dios no nos dijo eso. Dios solamente que nos dijo que no podemos comer del árbol que está en el medio del huerto, y que el día que de ese árbol comamos, moriremos. Pero ahora ya Satanás no murmura de una forma así muy solapada, sino que lo hace de una forma directa. Dice: no moriréis. No moriréis. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Satanás les dice: Dios es un mentiroso. Dios es egoísta. Dios no quiere que nadie sea como Él. Por lo tanto, Dios es malo. Y las consecuencias de que hayan oído Adán y Eva esta murmuración, fíjese si no son graves, que las sufrimos hoy hasta nuestros días. Adán y Eva caen en pecado. Esto afecta de una forma radical sus sentimientos, sus emociones y su voluntad, con una inclinación hacia el pecado. El pecado se manifiesta en sus vidas, se manifiesta en su descendencia. Caín mata a Abel y sigue la historia dominada por la realidad del pecado. El pecado se multiplica tomando diferentes maneras, diferentes formas. Y esto nos da la idea del daño que puede producir la murmuración. La murmuración no es algo que se condena aquí por primera vez en Santiago, sino que ya es algo que se condena a lo largo de todas las Escrituras y de manera muy enfática. En Éxodo, en los capítulos 15, 16 y 17, aparece en varias ocasiones la palabra murmuración, la murmuración en la boca del pueblo de Israel. En el capítulo 15 nos dice que el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la que murmuraron? Porque tenían sed. Y entonces empezaron a hablar mal de Moisés. Llegamos al capítulo 16 de Éxodo y dice: toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Por qué? Tenían hambre. Bueno, Dios provee para esas necesidades, son exhortados, son corregidos, y uno dice: bueno, van a aprender la lección. Y llegamos al capítulo 17 y dice: y altercó el pueblo contra Moisés y murmuró contra Moisés. ¿Por qué? Tenían sed de vuelta. Números 14, números 16, números 17, nuevamente toda esta sección hay murmuraciones contra Moisés y contra Aarón principalmente, ya que ellos estaban liderando, guiando al pueblo. En el capítulo 14 murmuran contra Moisés y murmuran contra Dios porque no creían que tuviesen posibilidad de que Dios fuera lo suficientemente poderoso para entrar a la tierra prometida. La consecuencia de esa murmuración en contra de Dios, en contra de Moisés, fue que todos aquellos que eran superiores de 20 años no entrarían en la tierra prometida y morirían en el desierto. Fue un castigo grave. Capítulo 16 de Números, murmuran contra Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan los hijos de Coré? Hay una rebelión contra ellos. No podían aceptar que Moisés y Aarón fueran los líderes. No podían aceptar que Aarón, que solamente los descendientes de Aarón fueran quienes ofrecieran el sacerdocio. Se presentan 250 hombres con sus incenciarios que querían también oficiar, aunque no les era permitido por mandato de Dios, querían oficiar en el tabernáculo. Ustedes recuerdan, la tierra se abre, consume todos los coreitas y su séquito caen. Fuego salió de la presencia de Dios y consumió a estos 250 hombres. Luego de esto, el pueblo vuelve a murmurar.
contra Moisés. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Con semejante manifestación de la disciplina de Dios. Y otra vez. Y el pueblo vuelve a murmurar contra Moisés. Y Dios castigó al pueblo. Y en ese entonces murieron 14.700. Vaya que, sí, es grave la murmuración. Dios lo trata con seriedad, Dios lo trata con gravedad. En el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, versículo 30, hay una lista de pecados que cometen aquellas personas a las cuales Dios abandona sus propios deseos para que hagan su propia voluntad, ya que han rechazado a Dios. Dice que Dios los entregó una mente reprobada. Y hay una lista de pecados entre los cuales está la murmuración. Y es llamativo entre qué pecados se menciona la murmuración. Fornicación, perversidad, envidia, homicidios, engaños, aborrecedores de Dios, inventores de males y murmuración. ¿Cómo no tratarlo con seriedad, no? En 1 Corintios 10:4, Pablo les dice que no deben murmurar, y el argumento que utiliza Pablo es como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, en referencia a los 14.700 que leímos que murieron anteriormente por murmurar contra Moisés y Aarón. Un argumento serio el que da Pablo. En Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones. Las Escrituras, por más que nos parezca algo inofensivo, las Escrituras lo presentan como un pecado sumamente terrible y destructivo. Y los destinatarios de Santiago estaban sufriendo las consecuencias de la murmuración en medio de ellos. Nos dice en cada uno de los capítulos hay un tópico sobre este tema. En el capítulo 1, el versículo 26, nos dice que ellos se creían religiosos, se creían piadosos, creían que tenían celo por Dios, pero no podían refrenar sus lenguas. Discriminaban a las personas a causa en el capítulo 2 se nos habla sobre la parcialidad, cómo discriminaban a las personas por cuánto dinero tenían. En su enseñanza sobre la lengua dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, que la lengua está puesta entre nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y la consecuencia nos dice en el capítulo 3, versículo 14, que entre ellos habían celos y peleas. Celos amargos. Capítulo 4, versículo 1 describe que la situación entre la iglesia la describe con las palabras guerras y pleitos. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4, Santiago trata diferentes problemas que afectan la vida comunitaria dentro de la iglesia. Y toda esta sección donde va corrigiendo el trato entre ellos, concluye con estos 2 versículos y con el mandato de no murmurar, de no calumniar a otros. Y esto nos sugiere que gran parte de los problemas que se describen anteriormente son por causa de la murmuración, o la murmuración está incluida entre líneas todo el tiempo. Hablar mal de otros es un pecado grave, es un asunto serio. Y por ello no debemos hacerlo. Y lo que va a hacer Santiago es darnos razones de por qué no debemos murmurar, de por qué no debemos calumniar, razones de por qué no debemos hablar mal de otros. Y en primer lugar, porque hablar mal de otros es una transgresión directa de la ley de Dios. Versículo 11, la primera parte dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Esta declaración, aunque nos puede parecer simple, y lo es, lo que pone en evidencia que cuando murmuramos realizamos 2 acciones en simultáneo. No solamente atacamos
atentamos contra nuestro prójimo, sino que también atentamos contra la ley de Dios, transgredimos la ley de Dios. Difamamos a alguien y cuando lo hacemos, normalmente cuando se hace una difamación sobre alguien, es porque no cumple los mandatos de Dios. Y ¿te parece lo que hizo? No cumplió los mandatos de Dios. Pero cuando yo estoy murmurando, yo no estoy cumpliendo los mandatos de Dios. Es el contexto en el que se lleva a cabo la murmuración que se describe aquí, es el contexto de la iglesia, es el contexto entre hermanos. Comienza el versículo 11 diciendo, hermanos, hay un cambio en el tono. Anteriormente se dirige a sus destinatarios como almas adúlteras, como pecadores, y ahora les llama hermanos, no murmuréis. El que murmura del hermano, el que juzga a su hermano. No solamente subraya esto la consideración que Santiago tiene por sus destinatarios como sus hermanos en Cristo, sino que también esta forma de hablarles describe cómo debe ser la relación entre ellos. Debe ser una relación familiar. Sus destinatarios deben tratarse entre sí como hermanos. A partir del momento que usted y yo creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya no somos más dos personas separadas, sin ningún interés y totalmente desconocidos, sino que pasamos a ser hermanos, hijos de Dios, miembros de una misma familia. Allí en Filemón, el versículo 16, no sé si usted recuerda la historia de Filemón, su esclavo huye y se convierte con Pablo. Y ahora es un creyente. Filemón era un creyente y ahora su esclavo que había huido de su casa ahora también es un creyente. Y eso cambia todo. Ya no es el trato solamente como un esclavo, sino que es su hermano en Cristo. Y Pablo le dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano amado. El trato familiar que Pablo esperaba que tuviese Filemón era un trato de amor, un trato familiar. Es el trato que uno espera recibir de su familia. Uno de su familia espera, sobre todo uno como hijo, es lo que espera recibir de sus padres, de sus hermanos. Amor, protección, apoyo. Pero en lugar de eso, lo que se estaba recibiendo en la familia de Dios era difamación, murmuración. Y hay una estructura que se repite una y otra vez a lo largo de Santiago, y seguramente usted lo recordará cada vez que Santiago les llama hermanos, cada vez que usa esta expresión, inmediatamente les da una orden, un mandato, en este caso es el de no murmurar, y luego lo que hace es dar argumentos. Estos argumentos son para animarnos a mover nuestra voluntad a la obediencia. Les dicen no murmuréis. Y es un imperativo, es una orden. Y no es algo que quiere corregir para que no suceda, sino que es algo que ya estaba sucediendo y que estaba generando toda clase de problemas. Y ellos conocían. Sus destinatarios eran mayormente judíos que se convirtieron al Señor, que estaban dispersos fuera de Palestina. Ellos conocían la ley de Dios, fueron criados en base a la ley de Dios. Y la ley de Dios condena la murmuración. Ahí en Levíticos 19:16 que leímos anteriormente dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Ellos sabían y escuchaban esta exhortación de Pablo. Ellos ya sabían que no debían murmurarlo. No sé usted, cuando los que tenemos hijos, cuando retamos a nuestros hijos, nos suelen decir, ya sé, yo ya sé papá, ya sé, esto ya lo sé. Y claro, y nosotros le decimos, no, pero no, hacelo. Hay una distancia tan grande entre lo que conocemos y lo que lo hacemos, y a veces caemos en el error de pensar de que si alguien sabe mucho de la palabra de Dios, qué maduro que es, qué bárbaro. Y no necesariamente, saber no es lo que nos da madurez. Y describe las siguientes palabras de Santiago, cómo ellos murmuraban. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Murmurar significa literalmente hablar en contra de. Describe calumnia, crítica, desprecio.
no necesariamente es hablar algo falso de otro, puede ser algo verdadero. La murmuración es un pecado muy seductor, porque nuestro corazón es engañoso y perverso y se disfraza de tal manera que no la presentamos de una forma bochornosa para que las personas que escuchan nuestra murmuración no nos digan ¿cómo vas a decir semejante barbaridad? ¿Cómo vas a decir esto? Sino que se suele disfrazar de diferentes maneras. En ocasiones la murmuración se disfraza de piedad, ¿no? Te quiero contar esto para que ores. Orá por fulanito. Y ahí, pum, mandamos la murmuración. También se disfraza en ocasiones de celo teológico, de un celo por la verdad. No, eso es lo que enseñó fulanito de tal, está todo mal eso, ¿eh? Está todo mal. ¿Ah, escuchaste lo que enseñó? Y lo decimos ahí de una forma dañina. A veces se disfraza de convicción. Yo no estoy de acuerdo con Mengano. Con él yo no estoy de acuerdo. Y lo usamos como un pretexto para, partiendo de eso, murmurar de esa persona. Murmura del hermano y juzga a su hermano. Y esta palabra juzgar, es claro que Santiago no está hablando de juzgar en base al uso legítimo de las Escrituras para de una forma amorosa confrontar de una manera privada a mi hermano en Cristo y corregirle. No está para nada que ver, ese es el uso que le está dando Santiago a la palabra juzgar. Esta palabra tiene diferentes usos. En ocasiones se utiliza para realizar una evaluación. Así lo presenta el Señor Jesucristo en Juan capítulo 7 cuando dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ese no es el sentido, sino que el sentido que usa Santiago de esta palabra es el uso legal. Realizar una declaración legal condenatoria sobre una persona. Los elementos que se incluyen en estos versículos así lo evidencian. Se habla de la ley de Dios, se habla de hacerse el juez o ponerse en el lugar de juez, y se describe a Dios como el dador de la ley. Claramente el uso que hace Santiago es un uso legal, una sentencia condenatoria. Alguien que habla mal de su hermano, llevándolo a un juicio en el cual no puede defenderse, en el cual no está presente, en el cual no importa lo que tenga para decir al respecto, no se busca su arrepentimiento, no hay lugar para un cambio de conducta, sino que es hablar mal simplemente para dañar su persona, para condenarlo y destruir la comunión en el cuerpo de Cristo. Y el argumento que da Santiago para abandonar este pecado de la murmuración dice que quien murmura del hermano y juzga a su hermano, dice, murmura de la ley y juzga la ley. El argumento de Santiago es que hablar mal de otros es una transgresión a la ley de Dios. No importa qué tan piadosos podamos parecer, cómo lo disfracemos, qué tan espirituales seamos, o el celo que tengamos por la verdad. Murmurar es un ataque directo a la ley de Dios. Y Santiago, uno dice, bueno, pero yo cuando murmuro, yo no estoy actuando en contra, yo no deseo actuar en contra de la ley de Dios cuando eso sucedió. Bueno, Santiago no describe dos actos separados, sino que lo que describe son dos acciones que se llevan a cabo incluidas en una sola acción. En el momento que yo murmuro, que yo ataco a mi hermano, estoy transgrediendo la ley de Dios. ¿Y cómo es esto de que murmuro y juzgo la ley de Dios? La idea de Santiago es que cuando murmuramos estamos hablando en contra de la ley de Dios, por nuestros hechos. Nuestros hechos son los que muestran lo que hay en nuestro corazón. Y la murmuración revela que no amamos la ley de Dios, que no está nuestro celo en cumplir la ley de Dios, en ser obedientes a la ley de Dios. No está nuestro deleite en la ley de Dios. Cuando habla de la ley de Dios Santiago, recuerden que Santiago fue escrito en una época temprana en la historia de la Iglesia. Probablemente fue escrita antes del Concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo. La Iglesia en ese entonces estaba conformada principalmente por judíos. Santiago les escribe a estos judíos que estaban dispersos fuera de Jerusalén,
fuera de Palestina, y ellos entendían por la ley, a la Torá, a la ley de Dios, dada por medio de Moisés. Y hay evidencias internas dentro de la carta de Santiago que Santiago tiene en mente en su escritura a Levíticos capítulo 19. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, Santiago cita Levíticos 19 y 18 que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así es como el Señor Jesucristo resume la obediencia a todos aquellos mandamientos que tienen que ver con el trato a nuestro prójimo. Y Santiago cita Levíticos 19 sobre amar al prójimo para combatir el pecado de la parcialidad, de la discriminación. Identifica que esta situación debe tratarse por medio del amor. Levíticos 19 no solamente habla sobre el amor, sobre el trato amoroso, sino que también habla sobre la parcialidad. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. También describe en el versículo 13, Levíticos 19, el abuso de los empleadores por sobre sus empleados, en no pagar el salario, y es algo que se menciona luego más adelante en la carta. No es descabellado pensar que Santiago tiene en mente cuando escribe sobre la murmuración Levíticos 19, 16, que dicen: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, no andarás de calumniador entre tu pueblo, dice la Biblia de las Américas, no harás nada en contra de la vida de tu prójimo. Cuando usted ataca a alguien, está atacando la ley de Dios. Murmura de la ley, juzga la ley. Es tan ridícula la murmuración cuando la vemos de esta manera, porque juzgamos a alguien, condenamos a alguien en base a lo que dice la ley de Dios, y precisamente la ley de Dios nos dice que no debemos murmurar. En el Nuevo Testamento hay varios argumentos diferentes para no murmurar. En Mateo capítulo 7:1 el Señor Jesucristo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, en relación al peligro de que nos exponemos a nosotros mismos de recibir un trato injusto. En Romanos 14:1 el argumento que da Pablo es que no poseemos autoridad para juzgar a otros. En 1 Corintios 4:5 otro argumento que da Pablo es que hay situaciones que ignoramos un montón de cosas, ¿no? Dice: no juzguéis nada antes de tiempo. Dios conoce los pensamientos, las intenciones del corazón. Podemos evaluar algo sin conocer ciertas cosas y decir algo totalmente injusto, fuera de lugar. Pero el argumento que da Santiago en cuanto a que juzgar a otros es directamente una transgresión de la ley, es algo excepcional, es algo exclusivo que hace Santiago, y es valioso para nosotros. Es común, ¿no?, que quien habla mal de otros tiene la idea de sí mismo un celo por la ley de Dios, un celo por la verdad de Dios, un celo porque se hagan las cosas conforme a la ley de Dios, olvidando que la ley dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Ese celo aparente es totalmente falso. Es cartón pintado. Porque estamos borrando con el codo lo que estamos escribiendo ahí con la mano. Lo que Dios espera de nosotros es que amemos a otros y que no murmuremos. Debemos tomar medidas en nuestra vida para que esto no suceda. Debemos disciplinarnos. Debemos disciplinarnos a nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a que cuando lo hacemos, alguien nos pare el carro, ¿no?, como decimos nosotros, y nos diga: no, esto que me dijiste está mal. Yo te sugiero que lo hables con esa persona. No lo tendrías que haber hablado conmigo. Y cuando alguien nos dice eso, nos duele. Nos duele. Y lo que deberíamos hacer es ir a buscar a esa persona y hablarle, pedirle perdón a la persona que hemos ofendido, pedirle, si hay algo, de pronto quizás lo que vimos es algo que esa persona sí es verdadero, sí necesita corregir en su vida.
Pero en vez de hacerle un bien, lo que hacemos es todo lo contrario, al murmurar de él. También no deberíamos permitir que nadie nos hable mal de otro. Cuando en 1 Timoteo 5:19, Pablo escribe a Timoteo, le dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Bueno, claramente, aquellos que ocupan dentro del cuerpo de Cristo una posición de liderazgo están más expuestos a la murmuración, a la crítica, pero bueno, eso no significa que sea algo aceptable. Pero los líderes de una iglesia suelen ser quienes más expuestos están dentro de una congregación a la murmuración, a la crítica. Porque claro, uno está expuesto, uno habla, uno enseña, uno les corrige de manera personal y de pronto los ojos de la congregación están sobre sus autoridades. Y no se debe permitir esto bajo ninguna circunstancia. Debemos estar dispuestos a alguien a decirle, no, para, hasta acá, esto no. Esto vas a tener que ir y hablarlo con esa persona. Y si no, yo te acompaño y vamos y lo hablamos con esa persona. Pero no lo hables conmigo. Debemos ejercer esta disciplina ya con nuestros niños. Porque ya aprenden de chiquitos. Viéndonos a nosotros. Con nuestros hijos. Es normal entre los hermanos que uno hable mal del otro, ¿no? Papá, fulanita me hizo esto. No me lo digas, ¿lo hablaste con ella? Sí, andá, háblalo con ella, solucionalo con ella. No me hables mal de tu hermano, no me hables mal de tu hermana. Si ustedes no lo pueden solucionar, vengan los dos juntos y lo hablamos. Pero no te permito que hagas esto. Porque si habla así de su hermana o de su hermano y se convierte, van a tener la maña de hacerlo. Y es lo que va a hacer cuando vaya a la iglesia y vea que alguien no hace lo que debería hacer. No debemos hablar más de otros porque es una transgresión directa a la ley de Dios. Y no debemos hablar mal de otros porque hablar mal de otros, calumniar a otros, implica negar la autoridad de la ley de Dios. Continúa el versículo 11, la segunda parte, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Recordemos que juzgar la ley es murmurar de la ley, es hablar por medio de nuestros hechos en contra de la ley, es transgredir la ley de Dios. Y en esta oración juzgar es lo contrario también a cumplir la ley de Dios. Es lo contrario a obedecer, juzgar. Es lo contrario a ser un hacedor. Los creyentes buscamos, por medio de la gracia de Dios, hacemos nuestro esfuerzo por ser agradables a Dios al obedecer sus mandamientos, aunque no lo hacemos como quisiéramos. No lo hacemos como deberíamos, ya que hay un pecado remanente en nosotros y necesitamos asirnos de su gracia en cada momento de nuestra vida. Pero entendemos que la ley de Dios nos muestra cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera de nuestra conducta. Y el razonamiento que hace Santiago es que murmurar y condenar a otros, incumpliendo la ley, lo que demostramos es que la ley no es suficientemente autoritativa para nosotros. Nos ponemos a nosotros por encima de los mandamientos de Dios y por medio de nuestra conducta le decimos al mundo que nosotros no necesitamos cumplirlos, pero los demás sí. Comienza diciendo, pero si tú juzgas a la ley. Este pero se podría traducir más como una conexión, como un y. Lo que hace es añadir más razones. Y se habla nuevamente sobre juzgar la ley. No es evaluar la ley, sino que describe un acto legal condenatorio. Hablar en contra de la ley. Juzgar la ley es hablar en contra de la ley de Dios. Esto es algo que ya lo establecimos en el punto anterior, que hablar contra otros es actuar en contra de la ley de Dios. Y por eso dice, no eres hacedor de la ley. No eres un cumplidor de la ley. Este es un tema que ha tratado Santiago anteriormente. Recuerdan en capítulo 1, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y el argumento que hace Santiago es que nos ponemos nosotros en lugar de jueces. No eres un hacedor de la ley, no estás cumpliendo la ley, sino que eres un juez. Pero no describe un juez justo
un juez que obra en base a la autoridad de la ley, que se fija de que se cumpla la ley, sino que lo que describe es un juez corrupto, un juez que establece su propio sistema de valores, que no cumple la ley, que no le importa que la ley condene la murmuración y que piensa que tiene autoridad suficiente para quebrantar la ley de Dios en cuanto a su mandato de la murmuración y condenar a otros por lo que la ley dice en cuanto a sus conductas. Y aunque no nos damos cuenta de la dimensión que tiene el pecado de la murmuración cuando lo llevamos a cabo, esto es lo que dice la palabra de Dios que hacemos. Menospreciamos la autoridad que tiene la ley de Dios sobre nosotros. El comentarista Simon Kisbaker dice lo siguiente: en el tribunal el juez debe ser imparcial al evaluar la evidencia y debe ser justo al aplicar la ley y dictar la sentencia. El difamador, por el contrario, generalmente no se preocupa por conocer los hechos, evita hablar en presencia del acusado, pone de lado la ley del amor y, actuando como juez autoestablecido, formula su veredicto. El pastor John MacArthur sobre esta frase dice lo siguiente: quien hace caso omiso de la ley de Dios, en realidad afirma ser superior a la ley de Dios, no estar sometido a ella ni a su autoridad. Por medio de esta horrible falta de respeto, los pecadores juzgan la ley como indigna de su atención, afecto, obediencia, sumisión. Todo lo cual es blasfemia ante Dios. Tanto enfatizamos, ¿no? los evangélicos conservadores, solo la Escritura, solo la Escritura. La Escritura es la única autoridad. Pero cuando murmuramos, lo que hacemos es quebrantar esa autoridad. Hablar mal de otros es una transgresión de la ley. Hablar mal de otros implica negar la autoridad de la ley de Dios, atentar contra esa autoridad de la ley de Dios sobre nosotros. Y cada argumento que da, Santiago le pone mayor peso a su mandato y demuestra mayor gravedad de este pecado. Porque en tercer lugar, cuando hablamos mal de otros, negamos la autoridad de Dios. El versículo 12 dice lo siguiente: uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Como vimos anteriormente, calumniar, murmurar, juzgar a otro implica una sentencia condenatoria, implica un acto condenatorio y ningún ser humano se puede tomar ese derecho, porque eso es algo que solamente Dios puede hacer. Dios es el único que puede exculpar o inculpar de pecado. Es una prerrogativa de Dios, es un derecho que solamente Dios tiene y que es presentado a lo largo de todas las Escrituras. En Deuteronomio 39 dice: yo hago morir y yo hago vivir. En 1 Samuel 2:6 Ana ora a Dios y dice: el Señor mata y Él da vida. El Señor Jesús en Mateo capítulo 10 versículo 28 dice: temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, hablando sobre Dios. Cuando hablamos mal de otros, usurpamos el derecho que solamente le pertenece a Dios. William Barclay dice lo siguiente sobre cometer este pecado a la luz de la dimensión en que lo pone Santiago. Dice: hay que ser rematadamente malo para pretender infringir las prerrogativas de Dios, que sería ocupar el lugar de los derechos de Dios. Hay que estar loco de la cabeza para pretender hacer aquello que solamente Dios puede hacer. Uno solo, dice Santiago, es el dador de la ley. Toda esta palabra dador de la ley es una sola palabra griega que significa legislador, aquellos que confeccionan las leyes. Los manuscritos más antiguos del texto de Santiago dice: uno solo es el dador de la ley y juez. Este no es un concepto nuevo para sus destinatarios. A lo largo de todas las Escrituras, Dios es descrito como el único juez, el gran juez.
Isaías 33:22 es un versículo hermoso. Y incluye todo lo que se dice aquí en Santiago 2. Se dice así: Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, de todo el Antiguo Testamento, cuando Dios habla sobre la ley, dice: mi ley, quebrantaste mi ley, yo les di mi ley. La ley le pertenece a Dios, es la ley de Dios, es la ley que Dios nos da a nosotros. Sus juicios son descritos como perfectos, irrefrenables, irrevocables. Su gobierno es absoluto, perfecto. Es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es descrito como el único salvación. En ningún otro hay salvación. Solo en Dios. Ahora imagine que usted al murmurar estaría pretendiendo ocupar ese lugar. No hay manera. Uno quedaría espantado. No puedo hacer esto nunca más. Porque precisamente lo que hacemos es eso. Estamos usurpando un lugar que nosotros, para realizar una tarea que nosotros no deberíamos hacer, que solamente le pertenece a Dios. Y no estoy hablando de ese juicio correcto, preciso que uno hace en base a las evidencias de la ley de Dios cuando corrige a un hermano. Cuando uno se acerca a un hermano de manera amorosa y le dice: hermano, esto que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Y uno lo que busca es el arrepentimiento, es un acto amoroso. El Señor dice: juzgad con justo juicio. Lo que estamos hablando acá es la difamación, es condenar a otros. Dice que Dios puede salvar y perder. Que Él puede significa que Dios es capaz. Dios tiene la capacidad de salvar como de destruir. Dios no depende de nadie, no necesita consejo. El carácter de Dios es decisivo al respecto. Y Dios, por el ejercicio de su voluntad, salva a los que se arrepienten y confiesan a Jesucristo como Salvador y condena a aquellos que le rechazan. ¿Usted puede imaginar pretender hacer eso? No, claramente que no. No hay manera. Esto, al pensar todo esto en cuanto a la murmuración y las veces que lo hemos hecho, esto quiebra nuestro orgullo. Es decir, cómo puede haber sido tan vano, tan soberbio, de pretender usurpar a aquello que solamente le pertenece a Dios. Esto nos guía al arrepentimiento, nos llama de una manera poderosa la atención. Un comentarista dice: es una traición desvergonzada y temeraria contra el soberano legislador y juez del universo. Y Santiago concluye con estas palabras: pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Quién sos, no? Cuando decimos nosotros, ¿vos quién sos? La palabra otro, en otros manuscritos más antiguos se traduce como prójimo. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu prójimo? Y es interesante porque Santiago comienza toda esta sección hablándole de hermanos. Si usted juzga a su hermano, si usted condena a su hermano, lo más natural sería: ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? En base al contexto. Pero sin embargo, Santiago utiliza la palabra prójimo aquí y no es una casualidad, sino que lo hace de manera intencional. Probablemente Santiago quiere llevar a sus destinatarios a que mediten en la cita que hizo en el capítulo 2 de Levíticos 19, cuando dice que debemos amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero también Levíticos 19:16 dice: no andarás, como leímos anteriormente, no andarás chismeando, ni atentarás contra la vida de tu prójimo. Santiago establece una relación
al pensar en que debemos amar a nuestro prójimo, en lugar de juzgarlo. Pero en relación a juzgarlo es totalmente enfático. ¿Tú quién eres? Es una exhortación similar a la que utiliza Pablo en Romanos 14:4. ¿Quién te crees que eres para ocupar el lugar de un legislador, de un juez? Solo Dios tiene esa prerrogativa. Y es un claro ejemplo de lo que hace Santiago en cuanto a cómo la teología afecta a nuestra conducta. Porque al tener un conocimiento de aquello que solamente Dios puede hacer, de quién es Dios, el legislador, el juez justo, eso debería afectar nuestra conducta. La realidad es que detrás de las murmuraciones que incluso cuando parecen o se disfrazan de piedad, la realidad es que atrás de toda esa justicia de andar criticando, eso es que yo recuerdo a alguien que una vez me dijo, no, es que yo no puedo tolerar que alguien se conduzca de esa manera. La realidad es que atrás de todo eso lo que hay es orgullo en nuestro corazón. Tal orgullo que pretendemos usurpar el lugar de Dios. Lo que debemos hacer, hermanos, es reconocer a Dios como quien es Él realmente. Como el único juez justo, como el único legislador. Antes de hablar sobre la murmuración, en el versículo 11, en el versículo 10, Santiago les dice, humillados delante de Dios, para que los exalte. Y cuando murmuramos, lo que hacemos es todo lo contrario, es ensoberbecernos, es llenarnos de orgullo, es autoexaltarnos, ponernos por sobre la ley de Dios, por sobre Dios mismo, por sobre esa persona, publicando nuestra justicia a otros en base al pecado que cometen otros. Dañamos la comunión en la iglesia, dañamos las relaciones, dañamos nuestra comunión con Dios. No producimos nada nuevo. Y una iglesia que continúa promoviendo este pecado entre sus miembros va a sufrir el daño. Y algo así incluso puede dividir una iglesia. La murmuración es una tragedia terrible en la iglesia de Cristo. Y Santiago lo que hace es darnos razones para que no lo hagamos más. Que Dios nos dé esa fortaleza, ¿no? Para confrontarnos unos a otros cuando eso sucede. Que Dios nos dé ese amor de preocuparnos por la persona que nos viene con una murmuración y ayudarlo y corregirlo. Porque a veces no queremos decirle nada, porque no se ofende, no vaya a ser que después ande murmurando de mí. Pero debemos agarrar y decirle, no, hermano, esto que me dijiste estuvo mal. Y exponernos a ese peligro. Y también nosotros mismos, disciplinarnos. Sobre todo aquellos que vivimos en familia, que los miembros de nuestra familia nos digan, no, esto está mal, esto que dijiste está mal. Nuestra esposa, nuestros hijos, papá, no tenías que decir esto. Y tener la humildad de reconocer, ¿no?, el orgullo de nuestro corazón y nuestra necesidad de humillarnos ante Dios. Oremos. Señor, Padre nuestro, venimos a ti, Señor, humillados por nuestro pecado, por nuestra debilidad. Señor, porque nuestro deseo como tus hijos es agradarte y muchas veces no lo hacemos. Y Señor, rogarte por mis hermanos, por mi vida. Señor, y si es que hemos sido indolentes para con este pecado, pedirte perdón, Señor, rogarte que tú puedas generar, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, obrando en medio nuestro, esta disciplina, este celo por tener entre nosotros un trato amoroso, un trato digno, Señor, de una familia, Señor, que se ama. Señor, que el amor de Cristo entre nosotros se manifieste
en no permitirle, no darle lugar a la murmuración en medio nuestro, Señor. Danos el discernimiento para detectarlo en nuestra vida, danos el discernimiento para detectarlo cuando sucede con algún hermano y la fortaleza, Señor, para corregirlo en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.